nuevas proteínas, funciones nuevas y morfologías celulares diferentes, ¿sí? Entonces, por eso quiero que después lo lean, porque este es un tema un poco denso. Entonces, cuando se han puesto a estudiar estas comparaciones, empezaron a decir, bueno, si acá hay algo que comparten, todo esto está indicando que hubo un origen común. Entonces, está totalmente aceptado, que hace 3.000, 4.000 millones de años tiene que haber surgido el primer antecesor celular que compartió el código genético. ¿Bien? ¿Quién ha sido el que ha dado un gran avance a esto? Ha sido Carlos Woese. Charles Woese, se propuso comparar microbios, y se sorprendió porque microbios que teóricamente estaban en ambientes distintos compartían un montón de cosas, un montón de genomas, y eso que les llevó a proponer que este ancestro Luca, en la primera, digamos, en los primeros periodos, proliferó porque fue muy exitoso y en ellos se fueron produciendo pequeños cambios y mutaciones. Pero no se quedó allí, sino que empezaron a compartir genomas, y acá hay un fenómeno fundamental que es la transferencia horizontal de genes, y al transferirse genes entre sí, también se transmitieron nuevas proteínas, nuevas funciones, y fueron los organismos siendo cada vez más diversos, más exitosos y colonizando. Entonces, hoy, gracias a las secuenciaciones de genoma, se propone, yo acá esto lo voy a cambiar, acá ya están en los 4.000 millones de años, cada vez retroceden más, ¿bien? Se universalizó el código genético, se sabe que hay unos 250, 300 genes que son comunes, por lo tanto está indicando a este ancestro, ¿bien? Y que, bueno, ya lo hemos visto, la información se almacenaba en forma de ARN, y que recién después apareció el ADN como molécula importante de almacenaje de la información. ¿Por qué? Porque el ARN quedó como un ácido nucleico sumamente versátil y es sumamente necesario tanto para para la expresión génica, o sea, sacar esa información, como para la regulación génica. No voy a volver, porque esto es todo lo que hemos visto en la materia, ¿bien? ¿Qué ha sucedido en estos primeros tiempos? Una cantidad enorme de duplicaciones de genes y posterior divergencia y aparición de nuevas proteínas y una cantidad enorme de transferencia, ¿bien? Entonces, Luca fue importantísimo porque fue el gran intercambio de genes a escala mundial o a escala universal o a escala terrestre que hubo, y que no solamente fue una transferencia horizontal, sino una transferencia vertical, ¿bien? Entonces, cuando se habla del origen, se habla de esto, una transferencia permanente con duplicaciones, ortólogos, parólogos y nuevas diversificaciones, ¿bien? Y lo que es más interesante, la aparición de, hasta ahora todo es procariota, ¿no? Procariota, 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 ¿bien? Entonces, después, ¿qué se va dando? O sea, en la etapa esta, hay una gran cantidad de genes de transferencia horizontal, una gran cantidad de duplicación que genera innovación. Y en algunos grupos una gran cantidad de pérdida y en otros grupos como también ganancia de genes nuevos. ¿Bien? ¿Eso que llevó a la primera gran diversificación? La primera gran diversificación fue un linaje que dio origen a procariotas bacterias y otro linaje que dio origen a procariotas arqueas. ¿Bien? Por eso quiere decir LACA. LEBSA quiere decir último, el ancestro que dio origen a todas las bacterias, y los ancestros, que son los que mantienen, digamos, por la comparación de genomas, un grupo que comparten, que dio origen a los ancestros de las arqueas. Bueno, después el otro gran salto evolutivo, acá sigue habiendo transferencia horizontal, fue la aparición del primer ancestro eucariótico, ¿bien?
¿tá? Que, por supuesto, implicó básicamente una simbiogénesis de estos dos grupos para dar origen a los eucariotas. ¿Bien? Entonces, yo los invito a que lean esto, que es parte de lo que les he dicho, que es todo el tema, la aparición, ya se ha mapeado desde el punto de vista de relojes moleculares, las enzimas nuevas que se van adquiriendo. Fundamentalmente, fíjense en las helicasas, los factores de transcripción, las ARN polimerasas, todo estas ya son enzimas que van a trabajar cuando la información pasa a términos de ADN, ¿bien? Entonces tienen que aparecer nuevas proteínas. ¿Bien? Entonces yo los invito a que ustedes esto lo lean y la implicancia que tiene. Yo en el texto se los he puesto más detallado, acá están solamente las ideas principales, ¿bien? Entonces, esto es importante. Nosotros lo que hemos visto previamente es lo que ha sucedido aquí, pero cuando estamos aquí ya en el origen de los eucariotas, se sabe que hay un aumento enorme de genes. Ese aumento, esa duplicación que lleva básicamente a parálogos y después lleva a ortólogos, de ortólogos a parálogos, significan innovaciones eucarióticas que van a ser propias de este otro nivel, ¿bien? Entonces también me gustaría que lo lean y en todo caso después dejamos para otra clase preguntas, ¿sí? La cuestión es que hoy, ¿no es cierto?, todo el linaje que dio a las bacterias sigue diversificándose y a las arqueas también, ¿bien? Y ni qué decir toda la diversificación que significó el nuevo nivel de organización celular que fue el de la organización eucariótica, ¿bien? ¿Bien? Entonces, ustedes ya saben que la aparición del eucariota significó una cosa novedosa, que fue la incorporación de procariotas. Entonces, aquí hay cambios a nivel pérdidas de paredes, flexibilidad, aparición de proteínas de membrana que permiten la fagocitosis, la entrada y la no digestión, porque normalmente en los procariotas las enzimas digestivas se liberan aquí. Acá las enzimas digestivas quedaron encerradas y utilizadas para, en caso de alimentación, digerir totalmente, pero en la formación del eucariota fue fundamental no atacar. Y bueno, acá, ¿quién fue importantísimo? La incorporación de los procariotas que respiraban, mitocondrias. Ese es el hito fundamental de la aparición de los eucariotas. Y por supuesto después, el aislar toda esta información, que acá tengo un ADN desnudo, encerrarlo en membranas asociado a proteínas y ordenar todo aquí y aumentar la cantidad de información, porque el genoma aquí es muchísimo más gigante comparado a un procariota, y bueno, y compartamentalizar. Entonces, y acá empiezan a aparecer funciones, estos son todas novedades exclusivas de la era eucariota, ¿sí? Atrapar sustancias, exportar sustancias, transporte vesicular, endocitosis, fagocitosis, degradación con lisosomas, ¿bien? Después, nuevas y mejores formas de endocitosis y exocitosis, o sea, acá hay toda una evolución y diríamos, una complejización de los eucariotas, ¿bien? Entonces, bueno, se puede ahora claramente separar, entonces, los linajes eucariotas de los grupos hermanos procariotas, y estas son todas las características por las cuales podemos buscar todas estas, diríamos, características diagnósticas, ¿bien? Y aparecen, siempre la causa es duplicación de genes, cambios a que sean genes ortólogos, parálogos, y eso que hace una explosión de nuevas proteínas, ¿bien? Entonces, nuevo plegado de proteínas, como
trabajar y controlar la calidad de las proteínas, protozomas, chaperonas, todo esto lo hemos visto, ubiquitinas. Esto está presente en algunas procariotas de manera muy sencilla, ¿sí? Hay chaperonas en procariotas, pero esos genes cuando estuvieron en eucariotas se han duplicado y tenemos una variedad y una complejidad en eucariotas que es asombrosa, ¿bien? Y donde más se da es en la evolución del núcleo. No voy a entrar a los detalles del núcleo, pero porque ya lo hemos visto como unidad. Toda la aparición de los nucleoesqueletos, de los citoesqueletos. Bueno, todas estas características, bueno, aquí tienen un poco más detallado también para que ustedes lo vean cómo se supone que se ha ido complejizando. Es todo aparición de nuevas proteínas. La fagotropía ha sido fundamental, la pérdida de la pared y que esa membrana fuera flexible y fuera capaz de englobar a otros organismos y encerrar también con membranas internas enzimas digestivas. El citoesqueleto, fundamental para empujar esas membranas, ¿bien? Entonces, si leemos aquí, que yo no me voy a poner a leerlo, ustedes tienen acá un relato siguiendo las flechas de cómo se propone que la aparición de glucoproteínas de membrana, la aparición, la pérdida de la pared, la aparición de proteínas del citoesqueleto nuevas, más allá de las que tenía la célula procariótica, ¿no es cierto?, provocó la formación de compartimentos internos. Entonces los voy a invitar a que lean esto. Entonces, el hecho de introducir un organismo nuevo y no comérmelo, no digerirlo, provocó un efecto de simbiosis, pero no es una simbiosis, sino es un nuevo evento, es una simbiogénesis, porque se generó algo totalmente nuevo. Entonces, los eucariotas surgimos por simbiogénesis. Simbiogénesis, se generó dramáticamente un nuevo organismo que surge de dos linajes celulares distintos, arquea y bacteria. ¿Bien? Entonces, bueno, fíjense, esos cambios nuevos en simbiogénesis después generaron, por ejemplo, al reino planta. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en plantas les van a explicar, y cuando vean algas les van a explicar. Hay cloroplastos que tienen no solo una membrana, no solo dos, sino tienen 3 y 4 membranas, que está hablando de fagocitosis continuas. Entonces se pueden clasificar a las algas, dependiendo de la cantidad de membranas que tienen sus cloroplastos. ¿Bien? Las plantas tienen solamente un efecto endosimbiótico, un solo evento endosimbiótico. ¿Bien? Entonces, ¿por qué la clasificación de la diversidad ha cambiado tanto? Por estos estudios en biología celular. ¿Bien? Entonces, bueno, acá ustedes tienen las características que se dieron, digamos, las adquisiciones de parte de las eucariotas cuando se produjo esta simbiogénesis. ¿Bien? Y bueno, hoy, con todo esto, hemos vuelto a reacomodar el árbol. Entonces, hoy sabemos que tenemos dos grandes imperios. Hay mucha discusión sobre esto de los imperios, que sería procariotas, que tienen el modelo procariota con modelo procariota, las bacterias y las arquebacterias. En realidad ya le están sacando arquebacterias, se llaman arqueas solamente, yo tengo que corregir esto. Y dentro de los eucariotas tenemos una diversidad enorme, ¿bien? Entonces dentro vamos a tener varios reinos, ¿bien? El reino cromista, que tienen cloroplastos, que no son plantas. El reino planta, el reino fungi, el reino animal, son todos multicelulares, ¿bien? El reino protista son organismos unicelulares o pueden ser coloniales sin cloroplastos. Entonces, todo esto, inclusive acá tiene que ver si tienen los flagelos puestos en un lado o en el otro. Entonces, fíjense, el estudio celular
ha determinado que esto